damos la bienvenida, ¿cierto?, en el amor del Señor. Y les invitamos también a tener su Biblia en mano, ¿ya?, para que nos acompañe. Amén. A Mateo capítulo 5, que es ahí donde estamos, ¿cierto?, posicionados en estos estudios, ¿ya? Estamos en el Sermón del Monte, viendo las bienaventuranzas. Amén. ¿Ya? Así es. Ahora, Bueno, como es de costumbre, ¿verdad? Tenemos que hacer un resumen, ¿verdad? sí, refrescar la mente es bueno. Claro, hacer un refrigerio en la cabecita de nosotros, porque siempre se nos olvidan las cosas que pasamos. Incluso durante el día se nos olvidan. Imagínense de un martes para otro, o que no ha tenido suponiendo que durante la semana no, ¿verdad?, tuvo muchas cosas que hacer. Así que vamos a hacer un resumen ¿verdad?, de las bienaventuranzas, el sermón del monte, ¿ya? Y recordábamos, o recordemos mejor bien dicho, que estas bienaventuranzas, hermanos, nos van marcando una secuencia de pensamientos, ¿verdad? Y así formando una cadena, Claro, que se va formando una cadena, ¿verdad? Estas bienaventuranzas, esa es la secuencia, ¿verdad?, que lleva estas bienaventuranzas, ¿ya? Y es así como nos lleva de una idea a otra idea. Amén. Y vamos, ¿verdad?, haciendo, ¿verdad?, esa cadena, ¿verdad? En el versículo 3 comenzábamos con la pobreza de espíritu, aquel pobre en espíritus, aquellos que reconocen, ¿verdad?, dentro de sí que están en bancarrota espiritual, ¿ya? Y esa bancarrota espiritual es delante de Dios, y saben que no tienen nada, ¿verdad?, cómo o con qué presentarse ante Dios, ante el Señor. Amén. Y el versículo 4 nos hablábamos sobre, ¿verdad?, aquellos que lloran, ¿verdad? Los que lloran, aquellos que tienen, teniendo ese conocimiento, ¿verdad?, de lo anterior, de siendo pobre en espíritu, reconociéndose como pobre en espíritu, ¿verdad?, tienen una agonía interna, ¿verdad?, que debido a su pecado y a su condición. Eso a ellos, ¿verdad?, los llevan a esta agonía interna, ¿ya? Lo llevan por su pecado, ¿verdad? Y así, ¿verdad?, también llegan los mansos, ¿verdad? Llegan los mansos, también aquellos que debido a lo anterior y lo anterior, sí, ¿verdad?, no le reclaman nada a Dios. Hermanos, no le reclaman nada, no le dicen, yo declaro, yo decreto. No, ellos no dicen eso, no le reclaman a Dios. Porque ellos saben, ¿verdad?, que no están en una posición de hacerlo. Pues, como decíamos anteriormente, porque ellos están en una agonía por la condición pecaminosa en la que se encuentran. Entonces, no tienen, ¿verdad?, estos mansos, ¿verdad?, que reclamarle a Dios. Nada, ¿ya? No se encuentran en esa posición de hacer un reclamo ante este Dios maravilloso. ¿Ya? Ellos esperan en Él y se dejan moldear por Él. ¿Ya? Se dejan moldear por Él y, bueno, pues ya no quieren ser, ¿verdad?, como antes, ya no quieren seguir viviendo así como están. Quieren que Dios los cambie. Así ¿verdad? Es. Y es por eso que tienen hambre y sed de justicia. Versículo 6, ¿verdad? También aquellos que debido a lo anterior, por eso que esto veníamos diciendo en principio que esto es una cadena, hermano, es una cadena, ¿verdad? Estos anhelan ser santificados, quieren que la justicia de Dios se vea reflejado primeramente en ellos, luego en los que los rodean y finalmente en todo el mundo. O sea, hay un proceso, ¿verdad? Hay algo que estos hombres, ¿verdad?, que están con hambre y sed de justicia, ¿verdad?, necesitan en su vida, ¿verdad? Y así pasamos al versículo 7, ¿verdad? Los misericordiosos, aquellos, ¿verdad?, que así como han degustado esta misericordia, porque ya han visto la misericordia de Dios, así también ellos, ¿verdad?, quieren ser misericordiosos con los demás. O sea, no es que de ellos nazca misericordia, viene todo, ¿verdad?, de Dios. Amén. Entonces ellos quieren ser misericordiosos, pero como decía anteriormente, ¿verdad?, no reclamándole a Dios, sino que pidiéndole a Dios, ¿verdad?, que los ayude en eso. Luego viene en el versículo 8
Los limpios de corazón, aquellos cuyos, ¿verdad? Corazón, aquellos que de pensamiento, ¿verdad? Intelecto y sentimientos y voluntad, todo eso que veíamos, ¿verdad? Que es el corazón, ¿verdad? Donde nace, donde está toda la cuna de la maldad del hombre, ¿verdad? Ellos quieren cambiar eso, han sido tocados, ¿verdad? Por Dios, por la gracia de Dios, y que ahora con todo su corazón, ¿verdad? No quieren cambiar, ¿verdad? Sino que no quieren cambiar, ¿verdad? Ese corazón malo, ¿verdad? Lo quieren cambiar, me equivoqué, quieren cambiar, ¿verdad? Ese corazón malo por un corazón, ¿verdad? Nuevo, ¿ya? Claro, y eso es lo que estuvimos viendo, ¿cierto? En el estudio anterior, cuando veíamos, ¿cierto? Que el corazón, cuando la Biblia habla de eso, no está hablando del órgano literalmente, sino que lo habla de forma metafórica, refiriéndose, ¿cierto?, al asiento de la personalidad de cada uno, que le llama corazón. Como bien decía Pedro, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros hacemos, todo lo que somos, a eso se refiere con el corazón, y es ahí donde Dios quiere trabajar, ¿cierto? Y es ahí donde Dios quiere purificar ese corazón, ya porque veíamos que del corazón del hombre salen todas las maldades, ¿cierto?, que vemos hoy. Entonces Dios ahí quiere trabajar. Porque ese pensamiento, ese intelecto, esa voluntad, esos sentimientos, esas emociones, está todo contaminado, está todo chueco, ¿ya? Entonces Dios, con su gracia, quiere tocar eso, y todo eso es cambiado, purificado, de tal forma que ya no pienso igual, que tengo otro entendimiento, porque Dios me va abriendo el entendimiento a través de su palabra, y ahora ya no quiero ser igual que antes. Quiero que mi voluntad vaya acorde a la voluntad de Dios, ¿cierto? Y todo es transformado. ¿Por qué? Porque bien como veíamos, ¿cierto? Decía, los limpios de corazón, ellos verán a Dios. Porque es que Dios obró en su gracia y misericordia en el corazón del hombre, es que también el hombre puede verle a Él por la fe, ¿cierto? Por medio de Cristo. Y ya este hombre no quiere ser igual. Este hombre ya no ve la vida igual, sino que ve a Dios. Ya no puede vivir sin Él. No puede vivir sin su misericordia, no puede vivir sin su gracia. La anhela día a día. Y sirve a Dios con un corazón que no está dividido en motivo, ¿ya? Sino que quiere con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todo su ser, ¿cierto? Amarle y obedecerle. Amén. ¿Ya? Así es. Así es. Entonces, bueno, así como hemos visto, ¿verdad? Que cada una de estas bienaventuranzas nos van detallando estas características de los súbditos del rey, ¿verdad? O del reino de Dios, mejor dicho. Ahora, en estos momentos, ahora, nuestro Señor añade otra característica más, ¿ya? Que se suma a las anteriores. ¿ya? Así es. Y ahora nos dice que los ciudadanos de su reino también son pacificadores. Pacificadores. Versículo 9 dice así de Mateo capítulo 5 para aquellos que se vienen incorporando. Estamos en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, repito, verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Bien, así es. Como hemos dicho, ¿cierto? Volvemos a reiterar también, estas características que estamos viendo no son unos pasos a seguir, como una lista que nos diga, ya, si yo cumplo esto, ticket, lo tengo, entonces es como, me voy a ganar la salvación. No, sino que estas son características que reflejan que tal individuo pertenece a Dios, que es cosa muy diferente, ¿ya? Estas características reflejan a aquellos que son de Dios, porque como son de Dios, se nota que Dios ha obrado en ellos. Entonces se va viendo en cada una de ellas. Y como vemos ahora, aquellos que son suyos también son pacificadores, ¿ya? Yeah. Ahora, bueno, vamos entrando, ¿cierto?, en lo que nos compete el día de hoy. Lo primero que tenemos que entender es que no se puede ser un hacedor de paz, un pacificador, ¿ya?, sin tener un corazón limpio. ¿Por qué? Porque todos los conflictos, hermano, ya sean internos en el hombre o los conflictos externos, ¿cierto?, que nos acontecen, surgen de la impureza de corazón, como lo estuvimos viendo en el estudio anterior. Veíamos, ¿cierto?, que el corazón del hombre es el nido donde
están todas las maldades. De ahí salen todas las maldades, ¿cierto? Y así lo dice, ¿cierto? Marcos 7, del verso 21 al 23. De dentro del corazón de los hombres salen ¿qué cosas? ¿Cosas buenas? No, salen los malos pensamientos, salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, dice la Escritura, el engaño, la lascivia, la envidia, sale de ahí, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, ¿ya? Entonces, viendo eso, contemplando eso, nos podemos dar cuenta que el hombre es pecador. Porque el hombre es pecador, su corazón está ennegrecido, su corazón está lleno de pecado, su corazón es un nido de maldad, ¿ya? Entonces, como un ser humano pecador, no va a poder crear paz, no va a poder tener paz ni interna ni tampoco externa. No va a poder tampoco hacer la paz con nadie, ni tampoco va a poder amistar a otros, generar paz. No va a poder, porque ni siquiera él mismo la tiene en su interior. Menos la va a poder manifestar en su exterior, ¿ya? Entonces, el pecado, hermano, es el impedimento. El pecado es aquí, ¿cierto?, lo que no va a generar paz. Es lo que impide la paz, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que produce el pecado? Produce luchas y produce conflictos. Santiago 4.1 lo dice así. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Eso es lo que dice Santiago 4.1. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿De dónde? ¿De dónde viene eso? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes, ¿ya? Dentro de ustedes. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que una persona, ¿cierto?, sin Dios, una persona natural, una persona pecadora, no va a poder tener paz en su interior. Y así como no tiene paz en su interior, porque como veíamos ahí en Santiago, hay una lucha de pasiones dentro del hombre que es pecador, ¿ya? Hay una lucha, hay un conflicto interno. Y ese conflicto interno se manifiesta al exterior, ¿ya? Entonces no es extraño que esa guerra que está en nuestro interior se manifiesta afuera y estemos guerreando con todos aquellos que nos rodean. Hay una respuesta para aquellos que ahora actualmente dicen por qué Dios permite las guerras o por qué Dios no hace nada por las guerras. O sea, Dios tiene el control de todo. Nosotros lo sabemos como le creemos a Dios y como cristianos. Y también sabemos que el producto de las guerras no es porque Dios quiso guerra o porque quiere una guerra en tal y tal país. No, es producto de esto. Es producto del pecado del hombre. El pecado del hombre produce guerra, muerte, destrucción, ¿verdad? Y la avaricia lo lleva a estos conflictos. O sea, ¿qué podemos decir? Aquellos que hacen guerra no tienen a Dios. En simples palabras, aquellos que hacen guerra no tienen a Dios. No tienen a Dios. No conocen a Dios. Aunque digan que conocen a Dios, bueno, pues que conozcan a un Dios. Pero ¿qué Dios es? No es el mismo Dios que nosotros. No gobierna sus vidas, porque también, como veíamos el día domingo, ¿cierto? Claro. Tomás, ¿cierto?, decía, mi Señor, mi Dios, porque no basta solamente con decir, yo sé que Él es el Señor, yo sé que Él es Dios, ¿cierto? Porque hasta los demonios saben que el Señor es Dios. Hasta los demonios saben quién es Jesucristo. Claro. Y saben que es el Señor y tiemblan delante de Él. Entonces no basta con eso, sino que el Señor tiene que ir gobernando nuestras vidas. Y lo vamos viendo una vez más en la Escritura. Claro. ¿Cierto? El corazón del hombre sin Dios, de ahí no va a salir nada bueno. Aunque muchas veces quieran aparentar, ¿cierto? Pero de una u otra manera lo que está ahí adentro va a salir. ¿Ya? Entonces, como estamos viendo, hay una batalla interna dentro del hombre pecador, ¿ya? Y esas pasiones internas son el combustible, ¿cierto?, que enciende todo pleito y toda guerra. Eso es lo que propulsa todo esto. Esa batalla interna se sale a mi alrededor. Es por eso que muchas veces, ¿cierto?, vemos a personas que están furiosas por diversas situaciones
y cuando ven pasando a alguien prácticamente se desquitan con esa persona, porque ese conflicto interno lo manifiestan externamente, ¿ya? Por ejemplo, en Gálatas 5, verso 19 al 21, yo sé que muchos ya conocen este texto, pero lo voy a leer. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, y escuche bien, sigue con enemistades, obras de la carne, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Estas son obras de la carne. ¿Y de dónde sale todo esto? Del corazón del hombre. Entonces, como bien decía Pedro, aquellos que se dejan llevar por todas estas cosas, y como bien aquí dice Gálatas, las obras de la carne, que ya sabemos de dónde vienen, ¿cierto? Del corazón, de esa batalla interna, se manifiesta al exterior, explota, ¿cierto? Es como un combustible que enciende la llama, el pleito, la guerra, ¿cierto? Si somos manejadas por estas obras de la carne, que la Escritura nos está aquí especificando, y aún más, porque dice cosas semejantes a estas, o sea, muchas más, ¿ya? Entonces, es porque no somos puros de corazón. Es porque no somos puros de corazón. ¿Ya? Y si no somos puros de corazón, entonces no vamos a poder ser pacificadores. No vamos a poder reconciliar. No vamos a poder hacer la paz. Porque ni siquiera nosotros vamos a tener paz interna. Porque si no somos capaces de tener paz nosotros mismos internamente, entonces, ¿cómo vamos a vivir en paz con los que nos rodean? Claro. No vamos a poder. Porque si no podemos vivir en paz con los que nos rodean, no vamos a poder hacer la paz. No se puede. No se puede ser un pacificador a menos que Dios purifique ese corazón. ¿Ya? Una persona que es pacificadora tiene que tener un corazón puro. ¿Ya? No se puede de otra forma. ¿Por qué? Porque si el corazón está contaminado, porque ya vimos que todas esas cosas, todas esas maldades salen del corazón. Si Dios no transforma ese corazón, si Dios no limpia ese corazón, esa persona jamás va a poder tener paz internamente y menos va a poder promoverla hacia los demás. ¿Ya? Entonces, una cosa sigue a la otra. Y ahí vemos una vez más la secuencia de las bienaventuranzas. Claro. No nos podemos pasar por alto. Yo decir, no, yo soy pacificador, pero no tengo tan puro el corazón. No. Yo tengo puro el corazón porque Dios me transformó por su gracia, ¿cierto? Y en consecuencia, voy a ser un pacificador. ¿Ya? Amén. Es una secuencia. Una secuencia que, claro, es una secuencia y como bien decías tú, es una característica, ¿verdad? De los que son. De los que son de Dios. O sea, nosotros, todos tenemos una característica física, podríamos decirlo, ¿verdad? Que es una característica física que está en nosotros. O sea, esa misma característica va a estar en nosotros. O sea, no es que yo la quiera, ¿verdad? Sacar, no, es algo que está ahí, ¿verdad? Que no cambia, que va a estar ahí siempre. Y va a ser en medida en que yo deje que Dios moldee mi vida también. Sí, así eso es. Porque muchas veces luchamos y somos expertos en luchar contra Dios. En vez de luchar con esta lucha interna que tenemos, claro, porque se revela contra Dios, de repente terminamos guerreando contra Dios. Claro, y de repente muchas veces lo hacemos y no nos damos cuenta, o sí nos damos cuenta y lo hacemos los locos, pero eso siempre está ahí. O sea, hay una lucha también porque de este cuerpo, ¿verdad? Por dejar a Dios que domine, ¿verdad? A todo este hombre. Pero tenemos, ¿verdad? Estas verdades que Dios nos entrega, estas herramientas, se podría decir, ¿verdad? Estas armas para que nosotros podamos también darnos cuenta cuando estamos mal. El Espíritu Santo también nos ayuda, porque es el ayudador, ¿verdad?, de nosotros. Y nos damos cuenta de que muchas veces estamos guerreando contra Dios. Estamos diciendo, no, pero es que yo lo podría, es que a lo mejor era más. No sé, hablando así. O era menos, no sé, a lo mejor era más, pero fue muy poco. No sé, cosas así que uno de repente no las deja pasar en su momento y después crece eso.
después ya estoy exigiéndole a Dios que tiene que darme más. Que no puede dejarme así, como me va a dejar así, pues todos me van a ver, si yo lo sigo a usted, como me van a decir, no. Entonces, va creciendo esa cosa después. Y hay que tener cuidado con eso, por eso que aquí, ¿verdad? En esta bienaventuranza nos damos cuenta que esta característica me hace a mí, verme a mí, mi condición, ¿verdad? Mi condición pecaminosa. Y esa condición a mí me lleva a dudar de todas mis decisiones y mis deseos. No sé si me explico. Entonces yo empiezo a dudar de mí, de lo que yo quiero y de lo que yo anhelo y de lo que... porque tengo a Dios. Dudas de tu corazón. Claro, y ya empiezo a dudar de Él porque de ahí emana pura maldad. Entonces, ahí y me doy cuenta de que estoy en bancarrota espiritual, que necesito a Dios y que necesito, ¿verdad?, ser limpio. Necesito que mi corazón sea limpio para poder yo estar en esa comunión y en esa voluntad de Dios correcta, ¿verdad? Cuando yo me dejo moldear por Él y ya dejo de lado estar luchando contra Él. Y eso es lo que cuesta, ¿verdad? En el cristiano eso es lo que nos cuesta a nosotros. Por eso que Dios dice que Él nos va a estar, ¿verdad?, moldeando, nos va a estar ayudando, nos va a estar enseñando hasta el último... Nos va a perfeccionar, sí. Claro, hasta el último día de hasta el último segundo de vida de nuestra existencia. Porque hasta ahí nosotros, hasta en ese momento nosotros vamos a necesitar la ayuda de Dios. Siempre. Constantemente. Amén. Siempre, constantemente. Esto no es que yo diga, ya, hoy día voy a dejar voy a menguar para que otro hermano crezca y yo me voy a ir a otro lado. Yo ya estoy listo. Yo ya pasé todo lo que... mi parte. Pero no es así, no es así. Lamentablemente aquí en el cristianismo nadie jubila. Lamentablemente. Nadie va a jubilar, o sea, nadie va a decir, ya, yo terminé. No. Esta carrera no se termina hasta el fin, hasta que yo deje de respirar. Hasta ahí ese momento Dios a mí me va a estar ayudando y enseñando. Amén. Y moldeando, ¿verdad? Porque lo necesito y porque Dios sabe que si en algún momento yo me quedo sin Él, yo voy al tiro a desviarme para otro lado. Claro, ¿no? Y como estuvimos viendo también en la predicación del día domingo, o sea, Dios no es como Faraón, ¿cierto? Que nos pide hacer cierta cosa, ¿cierto? Y no nos da los materiales, sino que nuestro Dios siempre está preocupado, ¿cierto? Nuestro Dios es un Dios de detalle, a Él no se le escapó ningún detalle, no nos dejó desamparados, no estamos abandonados, no nos dejó a nuestras fuerzas, ¿cierto? Y nos dio al ayudador, el Espíritu Santo, que es el que nos guía, el que nos ayuda, el que nos alumbra, el que nos da también, Dios nos ayuda ahí a darnos el querer y el hacer, el que nos enfoca, el que nos corrige, el que nos reprende, el que nos exhorta, nos amonesta, ¿cierto? Y obviamente todo esto a la luz de la palabra de Dios, ¿cierto? Y eso es lo que anhelamos hoy día, que sea el Señor hablando, ¿cierto?, a través de esta palabra y que el Espíritu Santo ahí nos vaya corrigiendo, nos vaya alumbrando el entendimiento. Amén. Y que este sea el anhelo, ¿cierto?, de nuestras vidas, que estas características se vean reflejadas en nosotros, porque si somos hijos de Dios, se tiene que notar que somos hijos de Dios, claro. ¿Cierto? Entonces que el Señor nos ayude en todo este proceso y no dudo de que así será. Amén. 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 El Señor nos ayude, ¿verdad?, a tener, este entendimiento y que no quede, que no sea algo pasajero, sino que se quede todo esto en nuestro corazón, ¿verdad? Y que podamos vivir esta enseñanza todos los días de nuestra vida. Llegar a anhelar, ¿verdad?, poder ser un limpio de corazón y tener estas características que Dios, ¿verdad?, nos está nombrando acá. Esas características que son del súbdito, de aquellos que son de Él, ¿verdad?, en su reino. Claro, porque Dios no quiere, hermanos, que nos guiemos por solamente la apariencia externa, ¿cierto? Dios quiere trabajar en nuestro corazón porque es de ahí donde nace toda esta maldad, ¿cierto? ¿De qué nos sirve tener una fachada si por dentro estamos muertos, como se les decía a los fariseos, como Jesús los encaró? O sea, por fuera tienen una apariencia de piedad, pero por dentro están llenos de huesos de muertos, son como sepulcros blanqueados, ¿cierto? Y además también tenemos el ejemplo, ¿cierto?, del mismo enemigo, ¿cierto?,
de Satanás, ¿cierto? Que obviamente no había sido creado enemigo, sino que fue creado, ¿cierto? Como muy hermoso, ¿ya? Pero por dentro estaba lleno de orgullo, de envidia, ¿cierto? Por dentro. Por fuera hermoso, pero su corazón estaba ennegrecido. Así es. ¿Cierto? Entonces Dios no quiere que nosotros vivamos de las apariencias, no quiere que nos conformemos a una lista de cosas, de reglas de hombre, porque estaríamos cayendo en el mismo error de aquellos que están en este contexto, ¿cierto? Que se conformaban a cumplir ciertos ritualismos, ciertas cosas, ciertas reglas de hombre, que si me visto de esta forma, que no tengo que ir para allá, que no tengo que beber esto, no tengo que hacer esto, listo, estoy listo. No. Dios quiere trabajar desde nuestro corazón para que todo lo que hagamos externamente sea de manera sincera y sin ningún tipo de doble estándar. Claro, podría ser, claro. Dios quiere trabajar en el corazón del hombre, ¿cierto? Y entonces estamos viendo esta secuencia de bienaventuranza y no vamos a poder ser pacificadores, ¿cierto? A menos que nuestro corazón esté limpio, ¿cierto? No vamos a poder hacer la paz con nadie. No vamos a poder, porque ni siquiera nosotros vamos a tener paz interna. Y para poder promover la paz, obviamente, primero yo tengo que estar en paz. Y vamos a ver cómo se logra eso. Pero lo vamos a ir viendo paso a paso, ¿ya? Bueno, hoy en día está muy de moda hablar acerca de la paz. De hecho, si usted no se ha dado cuenta, muchos países, ¿cierto? Para cuando se están presentando, ¿cierto? Políticos o para poder ser presidente, ofrecen paz y dan propuestas de paz, ¿cierto? Pero el concepto del mundo, hermano, está muy mal enfocado. Porque según el mundo, ¿cierto? El hombre, ¿cierto? Tendría paz si hubiera más amor, si hubiera más comprensión, si hubiera más respeto, ¿cierto? Si hubiera equidad y así una serie de cosas que dicen, ¿cierto? Que sería posible la paz si ocurrieran esas cosas, ¿ya? Se enfocan en lo externo, ¿ya? Pero viéndolo a la luz de lo que estamos viendo hasta el momento, ¿cómo el hombre va a poder actuar de esta forma? ¿Cómo el hombre va a poder actuar equitativamente? ¿Cómo el hombre va a poder actuar con amor si hoy reina el egoísmo? ¿Cómo va a poder actuar con respeto, ¿cierto? Cuando el hombre es tan egoísta que solamente quiere respeto para sí, pero no respeta al otro. ¿Cómo el hombre va a ser comprensivo si siempre quiere que lo comprendan a él, pero no le importa comprender al otro? No va a poder el hombre actuar de esta forma, ¿cierto? Porque su corazón está lleno de impureza, ¿ya? Es como lo que dijo Jesús en Mateo 7:16. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Claro. ¿Acaso le puedo pedir peras a una higuera? ¿Acaso, o como dice Jeremías 13:23, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? No se puede, no se puede. Si el corazón del hombre, una vez más, si el corazón del hombre no es purificado, no podrá vivir en paz, aunque digan lo que digan en el mundo, que si hacemos esto va a haber paz, esto va a ser paz. No, porque nada bueno va a salir de su corazón. Nada bueno va a salir de su corazón. ¿Por qué? Porque está contaminado. Entonces, hermano, ahora, habiendo entendido eso, tenemos que entender también que ser pacificador no quiere decir que yo me voy a quedar callado con todas las cosas para no tener problemas. No quiere decir que para poder tener la paz con los demás, estar en paz con los demás, con los que me rodean, todo vale. O sea que incluso hasta voy a sacrificar mis valores cristianos para mantener la paz con ellos. No quiere decir eso. Porque una cosa es ser gentil y amable con una persona que no conoce a Dios, hermano, pero otra muy distinta es hacernos los indiferentes, ¿cierto?, al pecado. Y de tal forma, hermano, que incluso nos asociamos a ellos siguiendo sus pasos. Es muy diferente. Es diferente a ser amable, gentil con alguien, a hacer lo mismo que está haciendo esa persona que no conoce a Dios, ¿ya? Porque si caemos en ello, la corrección de nuestro Padre, obviamente, va a venir. Porque el Padre, como ama a su Hijo, ¿cierto?, tiene que corregir. El Padre que ama a su Hijo lo va a corregir, ¿cierto? Y el Padre a nosotros nos ama. Entonces no nos va a dejar ahí, sino que va a venir corrección.
¿Ya? Por ejemplo, en Colosenses 3, del 5 al 10, dice así: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Noten eso. Habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, nosotros ya no somos iguales, no podemos vivir de la misma manera que antes, ¿ya? No podemos. Entonces, lo que dice acá es muy claro. Ser pacificador no significa que nosotros tengamos que sacrificar la palabra de Dios, sacrificar lo que Dios nos ha enseñado en su palabra, con respecto a la santidad que debemos de llevar, ¿cierto? Con toda la guía que Él nos ha dado, dejar de lado todos esos valores cristianos por estar en paz con los que están a mi alrededor. No quiere decir eso. Dice Spurgeon: no podemos hacer una alianza con aquello que es malo. Debemos de fijar nuestras caras como pedernales contra todo lo que es contrario a Dios y su santidad. Siendo eso un asunto establecido en nuestras almas, podemos avanzar a la paz hacia los otros. ¿Ya? Así que ser pacificador no significa que yo tenga que andar igual que los demás para no tener problemas con ellos y entonces estar en paz. No. Eso lo tenemos que tener claro. ¿Ya? Entonces, la pacificación, ¿cierto?, no puede venir eludiendo el pecado. ¿Sabe por qué? Como lo veníamos viendo desde el principio. La pacificación no puede venir eludiendo al pecado. No. ¿Por qué? Porque el pecado es el origen de todo conflicto. Así es. Porque el pecado es el origen de todo conflicto. Es por eso, hermano, que nosotros no podemos ceder a eso para poder estar en paz con los que nos rodean. No podemos ceder a eso, porque nosotros mismos sabemos que el pecado en nosotros era el problema que nos separaba de Dios. Y nosotros que hemos sido alumbrados por el Señor, teniendo conocimiento de eso, no podemos caer en ese mismo error. Sabemos que el pecado es el origen de todo conflicto, y lo hemos visto aquí a la luz de la Escritura, que es por el pecado que hay en mi interior, que yo tengo conflicto dentro de mí, esas luchas de pasiones que quieren manifestarse externamente. Y que obviamente nosotros, por la gracia de Dios, como también hemos sido alumbrados a través de la Escritura, en esta bienaventuranza, vemos que este manso, ¿cierto?, tiene la ayuda del Espíritu Santo, que le ayuda, ¿cierto?, a domar estas pasiones internas, ¿cierto?, a la obediencia en Cristo Jesús, ¿cierto? Pero aquel que no tiene a Dios va a dar rienda suelta a todo eso. Va a dar rienda suelta a todo eso. Entonces, la pacificación no puede venir eludiendo el pecado en ninguna manera, porque el pecado es el origen de todo conflicto. Dice MacArthur, las malas noticias, aquí yo me acuerdo del pastor, porque el pastor siempre cuando salíamos a predicar a la calle nos decía: para poder presentar las buenas noticias, primero tengo que mostrar las malas. Y MacArthur también lo dice así: las malas noticias vienen antes que las buenas noticias. Entonces, a menos que una persona enfrente su pecado, no tiene sentido ofrecerle un salvador. Dice MacArthur, a menos que una persona enfrente sus falsas ideas, no tiene sentido ofrecerle la verdad. A menos que una persona reconozca su enemistad con Dios, no tiene sentido ofrecerle la paz con Dios. No tiene sentido. Entonces nosotros ahí podemos ver una vez más que no podemos eludir el pecado. Un pacificador no elude el pecado, porque es el origen de todo conflicto, ¿cierto? Es por eso que están estas buenas noticias, pero primero para poder presentarlas tengo que mostrarles las malas noticias. Y es ahí que esas malas noticias me llevan a ser un pobre en espíritu. Y ahí volvemos de nuevo al principio de la bienaventuranza. Amén. ¿Cierto? Porque ahí, a la luz de la Escritura, me doy cuenta de que soy un pecador,
de que estoy en deuda delante de Dios, que mis justicias son como trapo de inmundicia, que no tengo nada, que soy un mendigo. Tengo que mendigarle a Dios. Misericordia, misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios. ¿Cierto? Entonces, esa persona, viendo lo impotente que es delante de Dios, se vuelve un pobre en espíritu y ahí empieza, ¿cierto?, el proceso. Llora, se lamenta por su pecado, ¿cierto? Se deja moldear por Dios, es manso y así, consecutivamente. De otra forma no puede ser. Tenemos que presentar las malas noticias para poder dar las buenas, para poder presentarle a este Salvador que lo puede ayudar, para poder ofrecerle esta verdad, para poderle ofrecer esta paz con Dios. ¿Ya? Porque esta paz, hermano, viene a la manera de Dios. Así es. A la manera del hombre no va a poder jamás. El hombre cuando piensa que tiene la paz, ¿qué pasa? Usted mismo puede preguntarse a sí mismo. Cada vez que piensa, oh, estoy en paz. Cuando ya piensa que la tiene en sus manos, se esfuma. No, es que ahora sí estoy pleno, tengo paz. La voy a abrazar y se esfuma. No. La paz solamente viene a la manera de Dios, no a la manera del mundo. La del mundo es como una ilusión. Se esfuma. Y el hombre siempre tiene ese anhelo por paz. El hombre siempre quiere estar en paz. Pero no va a tener paz si no tiene a Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios es la fuente de paz. La Escritura dice que Dios es el Dios de paz. Lo dice Romanos 15:33. Dios es el Dios de paz. Entonces, si un hombre no tiene a Dios, no va a tener paz. ¿Ya? Y ese Dios de paz envió al príncipe de paz. Lo dice Isaías 9:6. Y yo sé que muchos de ustedes conocen este verso. Cuando dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Dios de paz envió al príncipe de paz. Y este príncipe de paz, ¿quién es ese niño que nos es nacido? ¿Quién es ese hijo que nos fue dado? Jesús, Jesucristo. Jesucristo es el príncipe de paz. Amén. Y su venida al mundo, hermano, significaba paz para los hombres. Buena voluntad. Es por eso que cuando estaban, ¿cierto?, estos pastores, ¿cierto?, ahí cuidando el rebaño de ovejas en el contexto, ¿cierto?, del nacimiento del Hijo de Dios, le dicen en Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y justamente es Él, Jesucristo, cuando está con sus discípulos, ¿cierto?, y les promete el Espíritu Santo. Porque le dice que Él iba a ascender al Padre, ¿cierto? Pero Él iba a mandar al Consolador. Entonces podemos ver ahí que este príncipe de paz, que es Jesucristo, envía, ¿cierto?, al Espíritu de paz. Amén. Y vemos, ¿cierto?, que ese Espíritu mora en cada uno de nosotros, aquellos que hemos venido en arrepentimiento y fe a Cristo, ¿cierto? Entonces hemos sido sellados con el Espíritu Santo, Él mora en nosotros, ¿y qué produce en nosotros? Fruto de paz. Amén. Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Amén. Entonces, hermano, desde la caída, desde el principio, la única paz que los hombres han conocido es la paz que han recibido como regalo de Dios. La venida de Cristo a la tierra. Desde la caída. Es la única paz que hemos recibido, ¿cierto?, como regalo de Dios. La venida de Cristo a la tierra. Y esa venida de Cristo a la tierra es la paz de Dios en la tierra, que ha venido a la tierra, ¿cierto? Porque solamente Jesucristo podía quitar esa barrera de pecado. Solamente Él lo podía hacer, ¿cierto? Porque ese es el obstáculo para que nosotros podamos tener paz. El pecado. Y Cristo vino a sacarlo, a quitarlo, ¿ya? Es por eso que en Efesios 2, 13 y 14 dice
ahora en Cristo Jesús, vosotros que no otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Amén. Él es nuestra paz. Por la sangre de Cristo fuimos hechos cercanos, dice aquí Efesios 2, 13, 14. Fue lo que Él logró en la cruz, cuando Él derramó su sangre en la cruz, ¿cierto? Los que tenían que haber estado ahí éramos cada uno de nosotros. Pero Él cargó con nuestras rebeliones, Él cargó con nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice la Escritura, ¿cierto? Entonces, Él pagó el precio de nuestro pecado, porque Dios es justo, ya lo hemos visto. Dios es un Dios justo. Y le da a cada uno el pago de lo que ha hecho. Y la paga del pecado, ¿qué es? La Escritura dice que es muerte. No había otra forma. Entonces, por eso que Él, cargando con nuestros pecados, dio su vida, murió, dio el pago. La paga del pecado es muerte. Él cargó con nuestros pecados, por eso murió. Y derramó hasta la última gota de su sangre, ¿cierto? Y ese sacrificio fue aceptado. Porque Él resucitó. Claro. Él resucitó. Entonces el sacrificio que Él hizo por nosotros fue aceptado por el Padre. Y Él ascendería al Padre. Y como Él vive eternamente y logró la reconciliación del hombre con Dios a través de la cruz, entonces, como Él vive eternamente y el que nos da la paz es Él, nadie nos va a poder quitar esa paz. Claro. Nadie lo va a poder hacer. Esa paz no va a terminar. Porque el que nos la dio es eterno. Por eso que, claro, por eso que en la Escritura se habla es del amor, del gozo y de la paz. Que son tres, ¿verdad? La podríamos decir tres en uno, se podría decir, ¿verdad? Pero se habla del amor y del gozo y de la paz. Hay un amor que el hombre también piensa que tiene, ¿verdad? Pero que no sirve. También tiene un gozo y tiene una paz que tampoco sirve. Jesús dice la paz. Es como sombra. La paz, claro, yo a ustedes les doy mi paz, que no es como la del mundo. Amén. Entonces, claro, mucha gente puede decir, no, y puede confundir esa paz, ¿verdad? Y puede decir, no, yo estoy en paz porque ya pagué mis deudas. Pero tiene otro problema familiar en la casa. Entonces es como que la paz es por etapas. O sea, si no tengo deuda, tengo paz. Es como lo que decía yo, que cuando pienso que la tengo, se fuma. Claro. Entonces esa paz es la del mundo. Esa es la paz del mundo. Cuando yo digo, no, ya, hoy, ahora estoy en paz porque descansé y hice todo lo que hice en el día. No. Esa paz, va a venir alguien y lo va a levantar de ese lugar donde está y esa paz nunca fue paz. No, e incluso no es necesario que venga alguien externo, porque como hemos visto, ya hay una lucha interna en nosotros. Están esas pasiones que se están peleando dentro del hombre que es pecador. Claro, entonces como el Espíritu Santo viene con ese amor, ese gozo y esa paz, ese amor que también no es como en el mundo, ¿verdad? Porque este amor, un amor que el hombre del mundo no conoce. Y no comprende. Y ese gozo, ¿verdad? Y ese gozo, ¿verdad? Hacía que los primeros cristianos, ¿verdad? Ahí en los estadios, ¿verdad? Ahí cuando los romanos los mataban ahí, ¿verdad? Claro. Ellos estando ahí delante de todos esos, ¿verdad? De esos animales salvajes, ¿verdad? Claro, ellos pudieran cantar y unidos morían, abrazados. Claro. Estaban ahí. Entonces uno dice, muchas veces, pero ¿cómo ellos no? ¿Cómo? Claro, porque para el hombre común, natural, se puede decir, para el hombre natural, que el hombre sin Dios, es imposible creer esas cosas. No, porque cualquiera podría decir, no, que están drogados. Claro. Están drogados, ¿sí? ¿Por qué? Porque en su mente, la finita, no cabe, y a lo mejor en algún momento nosotros también lo pensamos, ¿verdad? Muchas veces. Pero a medida que nosotros vamos introduciéndonos, ¿verdad? En las enseñanzas de Dios, en la escritura de Dios, nos vamos dando cuenta
que ese amor que viene junto con el Espíritu Santo, esa paz y ese gozo y esa paz, ¿verdad? Que viene, es algo que no es algo que se fume, que decir, como decías tú, sino que es algo que está acá adentro. Claro, porque ¿saben por qué? Porque está fundamentado en Cristo. Claro, y es una paz que tú puedes estar dentro de, en medio de cualquier conflicto, pero la paz de Dios, el que gobierna en tu corazón, no va a ser removida, claro, por lo que pasa alrededor. No sé si me explico. Muchas veces dice, muchos cristianos, y he escuchado esto, ¿no? Yo lo he escuchado de muchos cristianos que dicen, no, hay que juntar agua, hay que comprar comida porque ya se acerca el fin, y todo eso, ¿verdad? Y uno dice, pero la comida, ¿cuánto te va a durar? El dinero, ¿cuánto te va a durar en un conflicto? No te va a durar nada, ¿verdad? Entonces, ellos hablan de una preparación física, pero a lo que Dios quiere y a lo que Dios quiere llegar es una preparación espiritual, que esa paz y ese gozo y ese amor que está dentro de mí, ¿verdad? No sea removido por ninguna de las cosas que Él ya ha dicho anteriormente, que van a pasar cosas, van a haber rumores de guerra, van a haber guerra, terremotos, ¿verdad? Hambre, todo eso va a venir, ¿verdad? Pero para que nosotros podamos estar, ¿verdad? Tranquilos, en paz, ¿verdad? Tiene que estar Dios gobernando nuestro corazón, porque si no también vamos a ser removidos y sacudidos por todas esas cosas que están pasando en el mundo, ¿verdad? Eso no quiere decir, hermanos, que no estemos preocupados por lo que esté pasando alrededor de nosotros. Eso, porque eso, ¿verdad? Está dentro de nosotros, pero también hay ¿verdad? Hay un amor por aquel que sufre. Así es. ¿Verdad? Por un amor por aquel que sufre, y es por eso, ¿verdad? Que se elevan oraciones, ¿verdad? A Dios para que ayude, ¿verdad? A ciertos países donde están en guerra, ciertas personas, ¿verdad? Que están enfermas, aquellos que están sufriendo y todo eso, porque ese amor, ¿verdad? Es el amor de Dios el que gobierna a mí y el que me mueve, ¿verdad? A ser misericordioso, a hacer misericordia por aquel que lo necesita, ¿verdad? Y ahí yo alimento alimenta toda esa paz y esa tranquilidad en mí, porque está la seguridad y la convicción de que ese Dios aquel que yo sigo, a ese Dios que yo creo, ¿verdad? Es eterno. Y Él todo lo puede. Y que tiene todo bajo control. Y que venció. Claro. Entonces, llegar a esa comprensión, a esa seguridad en mi corazón, ¿verdad? A mí me lleva, ¿verdad? A tener esta paz, esta tranquilidad, este gozo, este amor, ¿verdad? Y no me mueve nada. Todo lo contrario, o sea, a mí me debería acercarme más a Dios, porque Dios, ¿verdad? Me dice que nada bueno, ¿verdad? Hay en este mundo, nada, todo está malo, todo está terriblemente malo, porque el hombre ha rechazado a Dios, porque el hombre no quiere a Dios, porque el hombre quiere sacar a Dios de su vida, porque es, como decíamos en otro estudio, es una aguafiesta que viene a mí a imponerme cosas que yo no quiero. Y me lleva, ¿verdad?, a mí a hacer cosas que yo no quiero hacer porque yo no quiero. Entonces, toda esa gente, toda esa humanidad que está rechazando a Dios, que quiere hacer las cosas como ellos quieren, ¿verdad?, está llevando al mundo, ¿verdad?, a llenarse de pecado y de maldad. Y lo vamos a seguir viendo con muchas más, se podría decir, con muchas más ganas, o va a haber mucha más maldad en el mundo, ¿verdad? Porque muchos más se van alejando. Si nosotros podemos ver cómo, ¿verdad?, ya en el propio gobierno que tenemos nosotros, ya se está rechazando a Dios. Quieren hacer cosas que no van, ¿verdad?, contra la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos cómo hay
gobiernos, ¿verdad?, que han rechazado a Dios. Ellos se creen Dios y llevan a su pueblo a una sumisión y una pérdida, ¿verdad?, de conocimiento de Dios, pero saben que igual llegan allá misioneros. Dios no los deja solos. Por la misericordia de Dios no los deja solos. Igual llegan misioneros. Igual llegan, entran. Aquí el contrabando, aquí es la droga. Pero en aquellos países el contrabando, ¿saben cuál es? Es la Biblia. Es la palabra de Dios. Se pasa por contrabando para poder que llegue a aquella gente. Y hay mucha gente, hay muchos hombres y mujeres que desean, ¿verdad?, tener este libro, que desean poder tener este espacio para poder conocer de Dios, ¿verdad? Pero no lo pueden tener. Y aquí nosotros, ¿verdad?, lo que creemos que con ir a la iglesia está todo listo. Ya cumplí con todo eso. Ya con leer la Biblia estoy listo. Hoy día abrí 3 veces, estoy listo. Hoy día voy a hacer una buena hora para que sea completa la cuestión. Pero no es así como Dios quiere que nosotros seamos, ¿verdad?, seguidores de Él. Él quiere que nosotros, como al principio decía, quiere que nosotros ya dejemos de luchar con Él porque Él quiere cambiar nuestras vidas para poder ser de bien al mundo. Y así muchos más también vengan en arrepentimiento. Así es. Esa es, ¿verdad?, el final de todo esto, ¿verdad? Llevar esta buena noticia a aquellos que están todos los días bombardeados con malas noticias, ¿verdad?, para que conozcan a este Salvador, ¿verdad?, que está con las manos abiertas, esperando, ¿verdad?, a esta oveja perdida, a aquel que lo necesita, aquel que necesita que Dios se manifieste en su vida y pueda arrepentirse y al final dar gloria a Dios junto con aquellos que lo siguen, ¿verdad? Entonces, la paz, ¿verdad?, esa paz que muchos piensan que la tienen porque tienen todas las cosas materiales, es una ilusión de paz, porque una vez que tengas todo esto vas a decir, ya ahora no tengo, necesito otra cosa para estar tranquilo, ¿verdad? Una vez escuchaba a una persona que hacía mucho mal y que él decía, para que poder calmar, ¿verdad?, su corazón de tanta maldad que había hecho, ¿verdad?, él necesitaba hacer algo bueno y él hacía donaciones a una iglesia, ¿verdad?, para poder tener calmo en su corazón, pero al rato le volvía otra vez. Entonces, y hay muchas personas que son viven en la maldad, ¿verdad?, pero necesitan este espacio y van a una iglesia y están un rato y hacen donaciones para poder calmar ese pecado que tienen en su vida. Pero después al rato vuelven otra vez. Porque necesitan a Dios. Lo que ellos necesitan en su vida es a Dios. Aquel hombre o mujer que está sola espiritualmente, porque puede que tenga todo, pero tiene ese vacío, ¿verdad? Y ese vacío solamente Dios lo puede llenar, y siempre lo hemos dicho. Mucha gente que tiene ese vacío en su corazón y lo llena con otras cosas. Porque ahí nunca lo va a poder llenar tampoco. Claro, porque en el corazón, ¿qué decíamos que pasaba en el corazón? Ahí está todo lo malo. Entonces cuando le dicen, no, escucha tu corazón, como decía tú el martes pasado, escucha tu corazón porque tu corazón y tu corazón, es que tu corazón y tu corazón. Pero tú escuchas tu corazón y tu corazón te va a llevar al pecado una vez y otra vez y más veces y todas las veces que sean posibles cuando tú lo quieras escuchar. Aquí nosotros decimos, no escuches a tu corazón, escucha a Dios. Amén. Escucha a Dios. Porque Dios es el que va a pescar ese corazón, lo va a tomar y lo va a purificar. ¿Ya? Y ahí vas a conocer, ¿verdad? Por medio de Dios, su Espíritu Santo, ¿verdad?, este verdadero amor, este verdadero gozo, esta verdadera paz. Solamente Dios la puede entregar. Y que el mundo no te puede quitar, porque Él no te la dio. Claro. Que está sustentado claro, en Cristo. En Amén. Cristo. O sea, está fundamentado en Cristo. ¿En quién es Él?
¿Y en qué es lo que Él hizo? En nuestro favor, en aquella cruz. Amén. Entonces, lo que estamos viendo, hermano, acá, es que aquel que no pertenece a Dios a través de Jesucristo, no puede tener paz, ni tampoco podrá ser un pacificador, ¿ya? Porque solo aquellos que han sido reconciliados con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿cierto?, se convierten en reconciliadores, o sea, pacificadores, ¿ya? Porque solo aquellos que le pertenecen al hacedor de paz pueden entonces ser mensajeros de paz, ¿ya? Aquí llegamos al punto. Después de haber hablado todo lo anterior, ahora llegamos al punto, ¿cierto?, ¿ya?, que solamente aquellos que han sido reconciliados con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, entonces ahora pueden ser reconciliadores. Eso quiere decir pacificadores, ¿ya? Tenemos que pertenecer al hacedor de la paz para poder ser mensajeros de paz. Juan 20, 21, Jesús dijo: paz a vosotros. Como me ha enviado el Padre, así también yo os envío a vosotros. ¿Cierto? Él vino para lograr esa paz que había, ¿cierto?, en el principio, Amén, cuando no había pecado, ¿cierto? Pero desde la caída en adelante se perdió, ¿ya? esa paz. Hay enemistad por causa del pecado entre Dios y el hombre, ¿ya? Pero Cristo vino a lograr, ¿cierto?, esa reconciliación y vino, ¿cierto?, a traer esa paz. Y entonces, ahora, ¿ya?, Él nos da a nosotros, a aquellos que le pertenecemos a Él, esa misión de continuar, ¿cierto?, esta labor acá en el mundo. Así que, como dice 2 Corintios 5, 19 y 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, ¿ya? Porque, bien como decía Pedro, o sea, todos los días estamos vivos por la misericordia de Dios. Yo bien fácil podría decir, ya, me voy a llevar solamente a aquellos que me oyen, pero Dios tiene tanta misericordia que no quiere que el hombre perezca, sino que vengan al conocimiento de la verdad, vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. No quiere que el hombre vaya a la condenación, ¿cierto? Entonces, ahí estamos viendo que Dios cada día, a pesar de que el hombre se niega, Dios tiene misericordia. Si hoy estamos con vida es por la misericordia de Dios, ¿cierto? Porque Él no quiere que el hombre perezca. Y cada día escuchamos su voz a través de redes sociales, en la calle, en todo lugar. Escuchan su voz, porque Dios no quiere que el hombre perezca. No quiere eso. Y ahora somos embajadores en el nombre de Cristo. O sea, yo delante pensaba en eso y realmente es una maravilla. Porque nosotros antes éramos enemigos de Dios por causa del pecado, pero ahora siendo reconciliados, aún más se nos bendice siendo ahora portavoces, podríamos decirlo, embajadores en el nombre del Señor. Cosas que solamente Dios puede hacer, ¿ya? Hermanos, dice MacArthur que al menos hay 4 características, ¿cierto?, que caracterizan a un pacificador. La primera característica, dice MacArthur, es que obviamente él mismo tiene que estar en paz con Dios. Ese es el primero. El mismo, un pacificador, la primera característica es que él mismo ha hecho la paz con Dios. Sabía, iluminado, ¿cierto?, su entendimiento, entiende que por su rebelión estaba enemistado contra Dios, pero también sabe que ahora ha sido reconciliado con Dios por medio de Cristo Jesús, ¿ya? Porque vino a Él en arrepentimiento de fe. Entonces ahí vemos la primera característica. Un pacificador, primero, él tiene que estar en paz con Dios, ¿ya? La segunda característica que nos dice acá es que un pacificador lleva a otros a hacer la paz con Dios. Primero él y luego quiere llevar a otros a hacer la paz con Dios. Porque después de él haber sido llevado a Dios, anhela que otros también vengan. Lo anhela. Y ese es el propósito de la iglesia, ¿cierto? Predicar estas buenas nuevas de Jesucristo. Y predicar en nombre de Cristo, eso es promover la paz, ¿ya? Porque un pacificador tiene un anhelo tan ferviente por la paz, tiene un anhelo tan ferviente por la reconciliación, que su anhelo es que ese pecado que separa al hombre de Dios, esa muralla de separación que hay, sea derribada. Eso es lo que quiere, que ese muro sea derribado.
¿cierto? Porque quieren que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Anhela esto porque ahora ve diferente, porque su corazón ha sido limpiado y que ahora puede ver a Dios, que era la bienaventuranza que veíamos anteriormente, ¿cierto? Y ya no puede ver la vida sin Dios, y ha gustado de la benignidad de Dios, de la misericordia de Dios, y quiere que otros también vengan, porque sabe que Dios es bueno. Amén. Entonces ahí vemos, ¿cierto?, esta segunda característica, que un pacificador lleva a otros también a hacer la paz con Dios, predicando estas buenas nuevas. Anhela que otros también vengan y que sean dichosos, así como también Él lo es. ¿Ya? Amén. La tercera característica nos dice que un pacificador ayuda a otros a hacer la paz con otros. Dice MacArthur, un pacificador no solo construye puentes entre los hombres y Dios, sino que también entre los hombres. Por supuesto que debe comenzar primero por nosotros mismos, porque fácil es, ¿cierto? Que se pongan de acuerdo otros que están enemistados y ahí uno ponerse, ¿cierto? Ayudarlos, ¿cierto? Para que se reconcilien. Bien, tú reconoces que hiciste mal, porque obviamente todo esto va guiado por la palabra de Dios. Con eso se va confrontando, se va arreglando todo eso, ¿ya? Entonces, la idea es que se reconcilien. Pero no va solamente enfocado en las relaciones de otros para que yo vaya y los ayude, sino que también, obviamente, primero recae en cada uno de nosotros, ¿ya? Porque ¿qué cara tengo yo de ir a reconciliar a mis hermanos si yo misma estoy enemistado con mi hermano? Claro. A eso es lo que voy, ¿ya? Por ejemplo, Pablo dice, hasta donde sea posible, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Romanos 12, 18. O sea, no solamente el enfoque es hacia afuera, sino que primeramente allá mí. Lo mismo. O sea, si yo quiero ser un promovedor de la paz, primero yo tengo que tener esa paz. Si yo quiero promover, ¿cierto?, la paz, la reconciliación entre los demás, yo también tengo que estar reconciliada. Sería predicar y no practicar. Claro. ¿Ya? Entonces, no junta. No es solamente para los demás. Yo soy el primero. ¿Ya? Entonces, la Escritura constantemente nos está llevando, ¿cierto?, incluso a amar a nuestros enemigos. Nos lleva incluso a orar, ¿cierto?, por aquellos que nos persiguen. Y la base, ¿cierto?, que nos dice en Mateo 5, 44 y 45, dice, para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Ya? Eso es un reflejo de que somos hijos de Dios. Así como nuestro Padre es misericordioso, nosotros que somos sus hijos también tenemos que ser misericordiosos. ¿Ya? Entonces, no tenemos que dar lugar a ningún tipo de raíz de amargura en nuestro corazón, porque todas esas cosas son estorbo. A eso es lo que va el enfoque acá. Primeramente es nosotros, ¿ya? Y también ahí ayudando también a otros, como nos dice acá MacArthur, a poder tener la paz entre ellos. ¿Ya? Entonces ahí vamos viendo la tercera. La primera, él mismo hizo la paz con Dios. La segunda es que luego de que hizo la paz con Dios, lleva a otros a que se reconcilien con Dios. Y la tercera es que también ayuda a otros a que se reconcilien entre los mismos semejantes, claro, hombres con hombres. Pero también yo también cuento. Usted cuenta, ¿ya? No solamente a los demás. Y el cuarto dice, un pacificador se esfuerza por encontrar un punto de acuerdo con los demás. Porque es ahí, hermano, el punto que se desliza de lo que vimos anteriormente. O sea, ayudamos a otros, ¿cierto?, a reconciliarse entre ellos mismos, semejantes, ¿cierto? Y nosotros con nuestros semejantes, ¿ya? Pero obviamente tiene que haber un punto de acuerdo ahí, para poder llevar para que haya esa reconciliación, ¿ya? Pero, como volvemos a reiterar, la justicia de Dios y la verdad de Dios no son transables, no se tienen que comprometer para poder lograr esa paz, ¿ya? No. Es más, la verdad y la justicia de Dios son la guía para poder hacer reconciliación. A eso vamos, ¿ya? Entonces, toda teología equivocada, toda norma errada, dice MacArthur, las creencias equivocadas, incluso las actitudes erróneas, todo eso tiene que enfrentarse y tiene que tratarse, tiene que solucionarse, ¿ya? Porque nos dice acá, el pueblo de Dios debe contender sin ser polémico, discrepar sin ser antipático
y confrontar sin ser abusivo. ¿Ya? Porque el pacificador habla la verdad, la palabra de verdad, su guía es la palabra, ¿ya? Pero lo hace en amor, ¿ya? Porque empezar con amor es el inicio hacia la paz. Y ahí veíamos el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz. Entonces, sin amor, no va a suceder nada. ¿Ya? Nada bueno va a haber ahí. Entonces, cuando encuentra oposición, porque muchas veces vamos a enfrentarla, ¿ya? Vamos a tenerla. El pacificador es paciente ante la oposición. Es paciente con las personas que son obstinadas, las personas que no quieren abrir sus ojos. Es paciente. ¿Por qué? Porque Dios también lo ha sido con él. ¿Ya? Dice aquí MacArthur, la pacificación es un sello distintivo de los hijos de Dios. Un individuo que no es pacificador tiene dos opciones, dice aquí MacArthur. O no es cristiano, o es un cristiano desobediente. Elijamos. ¿En cuál postura está? O no es cristiano, o es un cristiano El Señor desobediente. nos ayude. Quien continuamente es perturbador, que genera divisiones entre la hermandad, que continuamente es pendenciero, o sea, que le gusta andar ahí en pelea, generando ciertos problemas, tiene una buena razón para dudar por completo de su relación con Dios. ¿Ya? Porque es muy fácil, hermano, sembrar enemistad, sembrar descontentamiento hacia los demás. Odio, división, rencor, es muy fácil, pero es difícil reconciliar. Claro. Es fácil lo otro, no fluye, pero es difícil hacer lo bueno. Es como lo que te decía yo, o sea, enseñar lo bueno es difícil, pero lo malo No fluye. está ahí. Claro, entonces, sabemos que el diablo ama el conflicto, ama las divisiones, pero nosotros no somos hijos del diablo. Nosotros somos hijos de Dios y Dios ama la reconciliación. Dios ama la reconciliación y si somos sus hijos también tenemos que estar ahí, no en el otro lado. ¿Cierto? Y ahora, a través de sus hijos, como antes lo había hecho a través de su Hijo encarnado, Él está empeñado en hacer la paz. ¿Ya? Cristo no nos enseña a ser contenciosos, sino embajadores Amén. de la reconciliación. ¿Ya? Pacificadores. Bienaventurados los que apagan el odio, ¿cierto? Y ponen paz entre los que están contendiendo. Pero aún más dichosos son los que reconcilian a los hombres con Dios, predicando el Evangelio. Amén. Hermano. Y como decíamos en la predicación del día domingo, o sea, no hay Juan 3.16 sin Juan 3.36. No lo hay. Amén. Que el Porque Señor nos ayude. Juan 3.16, ¿qué dice? Juan 3.16, lo sabemos hasta de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Juan 3.16, pero va de la mano con Juan 3.36, ¿cierto? Que lo veíamos también el domingo, que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no era la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Por medio de Cristo hay reconciliación. Por medio de Cristo se nos promueve la paz. El Dios de paz envía al príncipe de paz, que envía al Espíritu de paz, y que habita en nosotros, el Espíritu, ¿cierto?, de Dios, y genera en nosotros, produce en nosotros este fruto de paz, que nos mantiene a nosotros en paz internamente, y a la vez se manifiesta de manera externa, aunque afuera esté el caos. Esa era la paz de Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es lo que decíamos delante. Pueda estar alrededor de ese hombre creyente, cristiano, puede alrededor de él estar pasando las tormentas más terribles, pero la paz de Dios está gobernando ese corazón. Claro, entonces podemos ver ahí, por ejemplo, en el mar. En el mar se desatan tempestades en la superficie. Podemos ver cómo se levantan las olas, cómo hay tormenta, cómo se agita el mar, embravecido, ¿cierto? Que es hasta da terror cómo se ve el mar, ¿cierto? Cuando suceden esas cosas. Pero hemos visto, hermano, hoy que hay tanta tecnología, cómo personas que estudian
las profundidades del mar, graban incluso. Tenemos ciertos videos, tenemos ahí todo tipo de programas que muestran todo esto y donde ven que afuera está la embarrada, por así decirlo, pero en las profundidades del océano, bien en la profundidad, está todo sereno. Está todo sereno. Y esa es la paz. Es muy similar a la paz del cristiano. Porque aunque afuera esté el caos, aunque afuera, ¿cierto?, esté la tempestad, en su interior, en lo profundo, él tiene paz. Porque está fundamentada en Cristo. Él se la da. ¿Cierto? Gloria a Dios. Entonces ahí podemos ver un ejemplo de esta paz que el Señor da. ¿Cierto? Entonces, y nos dice aún más la Escritura que la dicha y recompensa de aquellos que son pacificadores, ¿cuál es? Es que serán reconocidos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque van a demostrar el carácter y la misión de Dios, po. Claro. Y aquí vemos una vez más que cada una de estas bienaventuranzas reflejan a aquellos que son de Él. Claro. ¿Cierto? Aquellos que son humildes de corazón, son pobres en espíritu, ¿cierto? Que lloran por su pecado, que son mansos, que buscan la justicia, que son misericordiosos, que son puros de corazón y pacificadores. Amén. Estos serán llamados hijos de Dios. Y dice, serán llamados, habla del futuro, ¿cierto? Que toda la eternidad los pacificadores van a ser conocidos como hijos de Dios. El cielo llamará a los pacificadores hijos de Dios, porque Él mismo los ha declarado como su descendencia. Y esto todo gracias a Jesucristo. Amén. Así es. Porque aquellos que creen en su nombre, dice Juan, se les ha dado, ¿cierto?, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y como Amén. hijos de Dios, el Padre nos cuida. Amén. Él está a nuestro cuidado, hermano. Y Él nos cuida como la niña de sus ojos. Aleluya. Sí, Señor. Nuestros ojos están muy bien cuidaditos ahí. Cuando algo perturba nuestro ojo nos duele, ¿cierto? Y tenemos ahí los párpados ahí que están ahí cubriéndolo, ¿cierto? Y así nosotros somos para Dios. Cuando alguien nos hace daño es como que si le estuvieran metiendo el dedo en el ojo a Dios. Dios siempre cuida de lo suyo. Y eso no quiere decir, como muchos dicen, no, es que Dios, que yo soy su hijo y nunca me va a pasar nada. El Hijo de Dios encarnado pasó de todo. A nosotros no va a ser diferente. No va a ser diferente. Entonces, los pacificadores no siempre van a tener la paz en el mundo, pero sí son bendecidos por Dios ya al tenerlo a Él, ya al tener a Cristo, este regalo de Dios. Ya somos más que bendecidos, ¿cierto? Pero en el mundo, hermano, vamos a tener situaciones complejas. Por ser pacificadores, por reflejar cada una de estas características de los súbditos del reino que vemos en la bienaventuranza, vamos a tener persecución. Y esa es la bienaventuranza que viene después. Aquel que quiere vivir según Cristo va a tener persecución. ¿Por qué? Porque en Cristo hemos abandonado la falsa paz del mundo, y como abandonamos esa falsa paz del mundo, en consecuencia no vamos a tener paz con el mundo. Pero como hijos de Dios, podemos tener paz incluso mientras estamos en este mundo. Amén. Esa paz que Cristo nos da y que el mundo no nos puede quitar. Aleluya. Tendremos aflicción, pero confiamos en Él. Amén. Se nos va a olvidar, pero está el Espíritu Santo nos va a Amén. recordar. Así es, Señor. Nuestro Dios es un Dios de detalle, hermano. Amén. Entonces podemos ver, hermano, que aunque la paz terrenal, ¿cierto?, en el huerto del Edén fue interrumpida por causa del pecado de la primer pareja, ¿cierto? Pero en la cruz volvió la paz a ser una realidad para nosotros. Y Cristo se vuelve nuestra paz. Él es nuestra paz. Amén. Para todos aquellos que ponen su confianza en Él. Así que nadie puede quedar indiferente ante este mensaje. Nadie puede hacer oídos sordos. Nadie va a quedar igual si Dios le está hablando, hermano. Si cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo, no vamos a ser iguales. No vamos a querer ser iguales, hermano. Es por eso que nosotros ahora, ¿cierto?, que tenemos como que nuestros ojos fueron abiertos para poder ver un poco más, ¿cierto? Podemos ver la misericordia y la gran bondad de Dios, este gran regalo de Dios que tenemos a nuestra disposición solamente por medio de Cristo. Y nosotros, habiendo entendido esto, también queremos que usted, que quizás no conoce a este Dios, lo pueda conocer. A lo mejor usted está en búsqueda de esta paz, pero lo que hemos visto es que usted no va a lograr tener paz. Y aunque tenga todo lo que quiera, ¿ya? Y aunque tenga todo lo que quiera,
como decía Pedro, o sea, hay personas que pueden tener todo lo que quieran en este mundo, pero no van a estar tranquilos internamente, porque están en rebelión contra Dios. Necesitan hacer la paz con Dios, reconciliarse con Dios, y no hay otra forma si no es por medio de Cristo, ¿ya? Y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Y ahora nuestros corazones están gobernados por Él. Amén. Y algún día va a llegar este príncipe de paz y va a establecer este reino mundial de paz, ¿cierto? El cual resultará en la paz final. Esa Amén. paz que tanto anhelamos, ¿cierto? Y que el mundo anhela, pero que no va a tener, a menos que venga Cristo en arrepentimiento y fe. Vamos a tener esa paz eterna en Dios, solamente por medio de Cristo. Amén. Así Amén. es. Así es. Cuánta misericordia. Cuánta misericordia. Cómo vemos a Dios, ¿verdad? Buscando por todos los lados, entregándonos por todos los medios, mediante su palabra, ¿verdad? Y dándonos esa señal de que Él quiere el bien para el hombre. Que Él quiere hacerle entender al hombre que sin Dios en sus vidas, esto va a ser terrible vivir aquí en este mundo. Y Él quiere gobernar en el corazón del hombre, quiere gobernar en el hombre en sí, para que puedan recibir, ¿verdad? Puedan recibir de Dios, ¿verdad? Este regalo, esta bendición de Dios, que es la paz de Dios, ¿verdad? Esa paz que a lo mejor en otro tiempo, ¿verdad? Era muy esquiva, ¿verdad? Pero que ahora con Dios la hemos aprendido a conocer y la estamos conociendo en nuestras vidas. Que el Señor, ¿verdad?, nos ayude a cada uno de los hermanos que nos están viendo, a nosotros mismos, a poder, ¿verdad?, tener estas cualidades, tener, ¿verdad?, estos puntos claros en nuestra vida de lo que Dios nos ha hablado, ¿verdad?, lo que nos ha explicado y cómo esa paz, ¿verdad?, va a cambiar nuestras vidas. No vamos a ser, ¿verdad?, fácilmente tocados por estas olas del mundo, que podríamos decir. El mundo podría decir que son las olas, ¿verdad? Y nosotros estamos ahí, en esas olas, ¿verdad? Que haya esa paz, como bien decía Joana, que está en el fondo del océano, ¿verdad? Mientras que arriba en la superficie está la embarrada, en lo profundo del océano hay una quietud, hay una paz. Que eso sea, ¿verdad?, lo que realmente anhelemos en nuestro corazón. Ya tenemos claro, ya, y tenemos algo por qué orar, ¿verdad? Para que Dios haga en nuestras vidas, para que también nosotros entreguemos nuestra vida a Dios, que ya luchemos con Él, que Él tiene muchas cosas que regalarnos y entregarnos en nuestras vidas. Tenemos que aprender muchas cosas todavía nos quedan muchas cosas por aprender, y no solamente aprender, sino que guardarlas en nuestro corazón, guardar, ¿verdad?, los consejos de Dios en nuestro corazón, que Él vaya creciendo cada vez más y más en nuestras vidas, que Él vaya siendo, ¿verdad?, cada vez reflejado en nuestras vidas. Amén. Y que así, ahí recién vamos a entender, ¿verdad?, qué es amar, ¿verdad?, a Dios, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, y lo decimos mal, lo decimos apresurado, lo decimos porque los demás lo dicen, porque es bonito decirlo, porque con eso voy a hacer creer a los demás que yo sí realmente amo a Dios. Y no, muchas veces lo decimos. ¿Amamos? Sí, lo amamos. Pero realmente, si nos ponemos, ¿verdad?, ahí, enfrente de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que estamos en deuda. Que nos falta mucho todavía para amar a Dios. O que a lo mejor, ¿verdad?, no, todavía en nuestro corazón no está ese sentimiento de amor a Dios. Que el Señor nos ayude y nos siga ayudando, ¿verdad?, en esta
en este caminar, en este peregrinar, ¿verdad? Junto a Cristo, ¿verdad? Hasta el fin de los tiempos, como dice nuestro Señor. Amén. Él nos va a seguir enseñando, nos va a seguir explicando, nos va a seguir y siempre van a estar las armas y las herramientas, porque como decías tú, no es como Faraón que le entregaba hagan ladrillos sin paja. No, nuestro Señor no es así. Él nos entrega todo para que podamos ser felices, muy felices, muy feliz, como dice, bienaventurados, ¿verdad? Aquellos que tienen estas cualidades, ¿verdad? Aquellos que se identifican, ¿verdad? Como seguidores de Cristo. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Voy a leer un comentario, ¿verdad?, de nuestro pastor que no lo quiero dejar pasar. Dice Isaías 48, los versículos 17 y 19 de la Nueva Traducción Viviente. Esto lo envía nuestro pastor Raúl. Dice: esto dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene y te guía por las sendas que debes seguir. Ah, si solo hubieras hecho caso a mis mandatos, entonces habrías tenido una paz que correría como un río manso y una justicia que pasaría sobre ti como las olas del mar, como lo decíamos nosotros. El Señor y su palabra, bendito sea el Señor, ¿verdad? O sea, ríos mansos, ¿verdad? No son ríos desordenados, son ruidosos, ríos mansos, ¿verdad? Que correrían en nuestras vidas. Bueno, el Señor es claro con su palabra, ¿verdad? El Señor nos está aconsejando siempre. Cada vez que venimos a la Escritura, Él nos da, ¿verdad?, una gota de enseñanza para nuestras vidas. El Señor nos ayude, ¿cierto? Porque una vez más, a la luz de su palabra, nos damos cuenta de cuán faltos estamos. No, mucho. ¿Cierto? O sea, sobre todo porque muchas veces en las relaciones con los demás es ahí donde fallamos, y vemos acá que los pacificadores, ¿cierto?, buscan la reconciliación del hombre con Dios. No se conforman solamente con predicar el Evangelio, ¿cierto?, salir afuera y nada más, sino que también buscan tener la paz, ¿cierto?, la tranquilidad, ser reconciliados con aquellos que quizás le hacen daño, con aquellos que quizás se burlan, ¿cierto? Y dejamos, ¿cierto?, que nuestro corazón se llene de raíces de amargura y que esas cosas no son por estorbo. Y todo eso refleja, ¿cierto?, en nuestro rostro quizás enojo, quizás en nuestra forma de hablar ante las situaciones, ¿cierto?, que nos acontecen, que se manifiestan y que no son buenas, ¿cierto?, delante de Dios. Y que refleja, ahora nos damos cuenta de que esas reacciones que nosotros tenemos es porque nuestro corazón todavía necesita ser más limpiado. Necesita que toda esa impureza salga de ahí, para que, como bien decías tú, dejarnos moldear por Dios y que sea Él que, limpiándonos, haga de nosotros estos pacificadores, estos que tienen esta paz de Dios interna, que las cosas de afuera no le perturban, que descansan en Dios, que no permiten que haya estorbo, sino que se dejan guiar, usar por Él, ¿cierto? Que buscan que el hombre sea reconciliado con Dios, que buscan, basándose en la Escritura, tener reconciliación con los hermanos, con los que le rodean, ¿cierto? Y orar por aquellos también que se resisten, con aquellos que se niegan, ¿cierto? Tener misericordia de ellos, ser paciente con ellos, porque Dios también lo fue con nosotros, ¿cierto? Pero muchas veces, como les decía, cuando nos hacemos un autoexamen, nos damos cuenta de cuán faltos somos. Y cualquiera, una vez más decimos, aquel que dice que cumple con todo esto está mintiendo. Está mintiendo, ¿cierto? Gloria a Dios, que nos ayuda, ¿cierto?, por medio de su Espíritu Santo y que nos alumbra nuestro entendimiento y que nos trajo esta porción de la Escritura el día de hoy, y que nuestro anhelo, no solo el nuestro, sino el de todos ustedes, ¿cierto?, que nos acompañan, sea que estas características sean reflejadas en nuestras vidas. Amén. 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 Para que el Señor sea glorificado en todo y que, ¿cierto?, y que seamos, ¿cierto?, en este futuro llamados hijos de Dios, ¿cierto? Amén. Amén.